Solo tu palabra firme es la roca fuerte en tempestad. En cada palabra hay verdad y gloria en cada página. Solo por la fe venimos, Dios, sin ningún mérito que dar. Confiamos en tus promesas, Dios. Nuestra esperanza en Cristo está. Gloria, gloria, solo la gloria. ¿Qué tal, hermanos? Dios les bendiga. Les damos la bienvenida a su programa, Los Días de la Gracia, que el Señor Jesús ha tomado bien prestarnos mediante los medios, ya sean de YouTube, hermanos. Y es de suma importancia para nosotros poder tomar tiempo en base a las enseñanzas que por gracia de Dios tenemos, hermanos. Y más que nada una charla, una plática en la cual nos ayude a poder sacar todos aquellos dudas que generalmente tal vez pudiera tener la iglesia actualmente en base al tiempo, en base a las circunstancias, sobre todo de las escrituras, sobre todo en referencia a la persona de Dios, hermanos, y cómo la palabra nos deja ver con claridad toda la expresión divina en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, hermanos. Y el día de hoy pues nos acompañan para poder entrar en este tema. Está nuestro hermano Pablo. ¿Cómo estás, Pablo? Dios te bendiga. Hola, ¿qué tal, Toño? Y todos nuestros radioescuchas o nuestros escuchas y videoescuchas. Les mando un saludo, es una gran bendición estar aquí. Y bueno, emocionados y contentos de poder platicar acerca de ese apasionante y profundo y misterioso tema. Así es un tema, hermanos, que la verdad es complicado en el aspecto en el que obviamente se presta para tanto tener claridad acerca del tema que hoy vamos a hablar, hermanos, pero también para poder tomar otras enseñanzas desviadas, ¿no? Entonces, por eso creemos que es importante conocerlo y sobre todo, hermanos, pues tomar en cuenta lo que la palabra nos dice y nos menciona en referencia al tema de hoy. ¿Cómo estás, Efraín? Dios te bendiga. ¿Qué tal a todos? Dios les bendiga. Es una oportunidad muy grande que nos da el Señor de poder platicar esta tarde un poco este tema. Es muy hermoso, pero saludos a todos. Que el Señor nos bendiga y que permita que este momento sea de bendición. Sí, así es. Y pues le vamos a tener que dar la patada de bienvenida a Efraín, porque él algunas veces nos acompaña el día de hoy. Y pues el día de hoy quien está de manera virtualmente, por así llamarlo, conectado, es nuestro hermano Isra. ¿Cómo estás, Isra? Desde las oficinas lejanas de Washington. Hola, Dios les bendiga. Bien, gracias a Dios. Es un placer volver a estar con ustedes y es un placer, ahora estar a la distancia, ¿no? Qué bueno, Isra. Pues, hermanos, de antemano, pues vamos a entrar en este tema que el día de hoy tenemos dispuesto, platicar, conversar, porque creemos que es muy importante. Pablo nos ahorita en el tiempo que vamos a tomar, hermanos, pero nos hacía mención acerca de una expresión que tal vez pudiera tenerse, ¿cómo mencionarlo? El conocimiento, pero hay quienes no lo consideran que sea tan importante, ¿no? Como el hecho de conocer esta parte en cómo la palabra de Dios, en cómo las escrituras nos hacen referencia a cómo Dios tiene esta pluralidad y singularidad en sí mismo, hablando de un solo Dios, pero también un Dios trino. Entonces, para introducirnos en el tema, hermanos, ¿qué es esto? ¿Qué es la Trinidad, en pocas palabras, ¿no? ¿Por qué se le hace mención a la Trinidad, triunidad inclusive? ¿Y qué repercusiones pudiera tener propiamente dentro de una congregación en la cual tal vez se ha dejado a un lado el hablar en referencia acerca de esto? Porque hoy muchos tal vez pudieran tener más importancia tal vez en conocer
los misterios de los sellos, los misterios del anticristo, o sea, muchas cosas en particular en referencia tal vez hacia lo que ha de venir, pero no hay como que cierto peso hacia lo que es la persona de Dios en la manifestación de sus tres personas, ¿no? Que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿no? Entonces, en eso vamos a estar hablando el día de hoy, hermanos, que nos acompañen. Si ustedes tienen alguna duda, hermanos, háganosla llegar. Estamos en la disposición de poder buscar tener mayor claridad cada vez más con todos estos temas. Y el tema es muy amplio, hermanos. Lamentablemente, tal vez nosotros estamos tratando de concretar de manera simple, bueno, no simple, sino sencilla, como bien dices, el tema de hoy, porque esto nos daría para estar hablando muchísimo tiempo, ¿no? Pero vayamos a una introducción entonces acerca de la Trinidad, acerca de la forma en la cual la palabra nos expresa la forma en la cual Dios se manifiesta a través de estas tres personas. ¿Qué es la Trinidad? ¿Qué es la Trinidad, hermanos? Isra, Pablo, Efraín. Pues entendemos como Trinidad desde el punto de vista bíblico, ¿verdad? Entendemos como Trinidad la doctrina que define que Dios es manifestado en tres personas identificadas como el Padre, Hijo y Espíritu Santo, en los cuales sostenemos y creemos que son unos en esencia, contienen cada una de esas personas, mantienen los mismos atributos, la misma esencia divina, pero son distinguibles entre ellos en sus personas. ¿Okay? Como lo mencionamos, Padre, Hijo, Espíritu Santo, y estos tres forman al Dios verdadero, ¿no? Al Dios de la Biblia. Esta doctrina pues está totalmente bíblica, es totalmente bíblica, pese a que la palabra como tal, la palabra Trinidad no aparece en la Biblia. Claro, no va a haber una forma en la que lo podamos hallar así. Claro, pero tampoco también hay otras palabras que no están en la Biblia, que no están tomadas, por ejemplo, membresía o la palabra liderazgo, ¿no? Sin embargo, encontramos el concepto a lo largo de todas las escrituras y bueno, la Trinidad esta palabra fue usada como tal en el año 215 aproximadamente después de Cristo por un hombre llamado Tertuliano, que no es esta palabra no es más que fue usada para definir una doctrina que ya existía, porque muchos pueden confundir, ¿no? Decirles que este término surgió en el 215. Es nuevo, ¿no? Entonces, ahí se inventó la Trinidad. No. Ahí se empezó a usar esta palabra para definirse a una doctrina eterna, ¿no? A una realidad divina eterna. Entonces, eso entendemos como Trinidad. Me parece que todos los cristianos entendemos esto, incluso la Iglesia Católica la entiende así, ¿no? La defiende también. Y bueno, es un fundamento doctrinal que la Iglesia de Jesucristo ha tenido por siglos. Yo creo que es importante, como dices, ¿no? Establecer que no vamos a encontrarla. Si tú vas a la concordancia de una Biblia y quieres buscar los pasajes que respaldan esta enseñanza o esta doctrina, pues propiamente no vamos a encontrar por la definición que nos haces, ¿no? Por ejemplo, la palabra dinosaurio, hay quienes actualmente pues hacen mención, no es que no hay forma de comprobar los dinosaurios, pero nosotros entendemos que, por ejemplo, la palabra dinosaurio surgió apenas hace 40 años, 50, no recuerdo bien el dato, ¿no? Pero la Biblia obviamente ya hace mención de seres que presentan características, ¿no? Inclusive hay un pastor en Estados Unidos, se me fue su nombre, que tiene estudios en referencia a eso, ¿no? Acerca de estos seres. Pero entonces, para que nosotros vayamos viendo que la palabra como tal no vamos a poder encontrarla, pero sí vamos a encontrar, obviamente, los pasajes que nos hablen y nos muestren esto, ¿no? Correcto. Entonces, en primera instancia, cuando nosotros nos preguntan ¿por qué defendemos una ¿cómo decirlo? Una postura bíblica encaminada hacia la Trinidad? Porque la palabra está inundada de la muestra de todo esto, ¿no? Hablamos del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y bueno, podríamos de ahí empezar a partir para entonces poder tratar de entender, hermanos. Esto es algo que es necesario saber, no vamos a poder explicarlo. O sea, no vamos a sacar un pizarrón aquí y vamos a decir, bueno, al Padre le corresponde esto, o el Hijo le corresponde esto, ¿no? Porque estaríamos cayendo en el error de, ¿cómo decirlo?, definir a Dios.
Claro. ¿Qué podría definir a Dios? La mente humana, ¿no? Exactamente, ¿no? Es decir, que el pensamiento que podemos tener de interpretar a Dios, lo podemos bosquejar en un pizarrón y decir Dios funciona así, entonces no sería Dios Sí, automáticamente, ¿no? No es el explicar una ecuación matemática, sino ni una conducta social o un procedimiento de una industria, porque Dios realmente todo lo engloba a Él y todo está por Él. Claro. Pero comentando un poco de la definición de la Trinidad, ha sido una doctrina que se ha tenido que fundamentar en el transcurrir de la Iglesia, que la Biblia desde el principio ha estado establecida, desde Génesis 1, Claro. se manifiesta el Dios en 3 personas, que obviamente Dios, lo podemos llamar así en su didáctica hacia la humanidad, dejó que a quienes tenía que ser revelado les fuera revelada la Trinidad, ¿no? Por esto pues surgen en la historia muchos eventos como los concilios, en donde las iglesias que buscaban aplicarse a la Biblia tenían que o más bien defender la postura de que Dios era uno con 3 personas, ¿no? Claro. Y que vienen ahí muchas vertientes, que es bueno que los cristianos ahora tengamos claridad de esta doctrina, porque al menos el boceto, ¿no? Porque decir realmente la Trinidad es así, alguien sería, yo creo que fatuo de decir, Sí, no. en su plenitud describir a Dios y la forma en la que Sí, la Trinidad es. Como sí, no vamos a poner en grandes ni nada, ¿no? Porque, por ejemplo, si nosotros pudiéramos hacer ejemplos físicos, por ejemplo, en referencia al agua, que en un estado es líquido, en otro estado es sólido y en otro estado es vapor, hay gente que trata de vincular ciertos ejemplos en la naturaleza, por así llamarlos, que pueden atribuirlos a la forma de entender la Trinidad, pero no hay forma. O sea, de entrada a eso, vamos a decir, hermano, no hay una fórmula, no hay una forma en la cual se puede establecer esta unidad, ni siquiera por la naturaleza, como un trébol. Es que es como un trébol son 3, ¿cómo se llama? 3 hojas en una misma. El famoso trébol, ¿no? Ajá, exactamente. Sí, de verdad pienso que para entrar a estos temas debemos tener en cuenta que estamos pisando un terreno santo, ¿no? Uh-huh. De entrada, ¿no? Porque estamos delante de la revelación del Dios eterno. Y esa es una. Y 2, tomar en cuenta que estamos también delante de un misterio, Claro. ¿no? Dios, uno de sus atributos esenciales es que es incognoscible, es incomprensible, no se puede llegar a comprender. Sería un pensamiento finito, que un pensamiento finito como nuestro pudiera abarcar lo que es Dios, lo haría finito igualmente, entonces Claro. no puede ser, ¿no? Eso es algo importante, ¿no? Y pienso que es importante señalar a nuestros escuchas que en esta sesión no pretendemos dar como la definición definitiva, ¿no? O la última de Trinidad. Es más, ni siquiera nos vamos a acercar. Así que si hermano piensas, estos hermanos van a explicar, no pierdes esperanza. Hay grandes ministros, grandes hombres de Dios, siervos de Dios, que han tratado, han invertido su vida y no han alcanzado. Nosotros no vamos a ser arrogantes como para pensar. Claro. Simplemente es un tema que queremos platicar, ver lo que la Biblia nos enseña y hablar un poco al respecto para ser edificados, ¿no? Pero sí, es importante. Recordaba ahorita que mencionaban los ejemplos estos que se han usado mucho, ¿no? El agua, el huevo, un trébol, ¿no? Y distintas cosas, ¿no? Incluso la tricotomía del hombre, ¿no? Sí. Un espíritu, Padre, mi cuerpo, hijo y nieto. Sí, sí, ¿no? sí. Me acordaba de Isaías 40:25 que dice: ¿a quién pues me haréis semejante para que yo seas igual? Dice el santo. Santo es el apartado, el que es diferente, el que es distinto, ¿no? No Entonces, comparte la naturaleza de no podemos hacerlo semejante a nada terreno, nada creado, Esa es realidad. ¿no? Entonces, eso es para comenzar, ¿no? O sea, tener en cuenta esto, hermanos, estamos de rodillas, humillados delante de un misterio, tengámoslo en mente, y si llegásemos a decir algún día es que ya entendí a Dios, seguramente no entendimos a Dios, sino que nos creamos una imagen idólatra, ¿no? En nuestro propio corazón. Claro. Y bueno, aquí hay un punto ahorita con lo que menciona Paulo, que justamente el estudio de las religiones, ¿no? Viene a hacer algunas clasificaciones como el monoteísmo, el politeísmo, o unas doctrinas mucho más básicas como lo eran las tribus indígenas, donde le llaman el animismo, ¿no? Que es a una serpiente darle el atributo divino, o llegar al pensamiento griego que tenían un dios para la guerra, un dios para la belleza, para cada cosa, ¿no?
Entonces, la concepción de que es divino o quién es Dios de parte del hombre, como lo leía Pablo Sí. en Isaías, es intentar plasmar a Dios en las cosas. Y claramente, aún el animismo, el monoteísmo, el politeísmo saben que no se puede, ¿no? Entonces, el politeísmo panteísmo buscando también, ¿no? el panteísmo. El panteísmo que dice que todo es Dios, ¿no? Y Ay, quisiera leer Deuteronomio 29, dice: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Hay cosas que son de Dios, hermanos, que algunas conoceremos después cuando estemos delante del Señor, algunas jamás las vamos a alcanzar a entender, aunque estemos en la eternidad. De hecho, hay una versión que dice: de las no conocidas no te pediré cuentas. Ujú. O sea, como diciendo, Pero no hay forma. No hay forma, sí, entonces, e intentar ir más allá. Decía Calvino, me parece que era Calvino que tiene una frase que decía: cuando Dios deja de hablar, yo dejo de preguntar. Es decir, no me voy a ir más allá de lo que ya está, de lo que Él ha revelado en su palabra, Claro. porque recordemos que las grandes herejías a lo largo de la historia se han dado fundamentalmente de dos fuentes. Número uno, de los detractores de la fe. Sí, claro. Y número dos, de los que buscaban defender la fe. Porque buscando defender la fe, entonces buscamos hacer ejemplos y sacar conjeturas y hacer diagramas y Justificar todo, ¿no? Tratar de justificar todo. que quepa en la mente humana lo para que realmente justificar son nuestra misterios. postura. Aunque es porque entonces ahí se han dado estos, por ejemplo, el modalismo, ¿no? Que dice que Dios es uno, pero que de repente se comporta como papá, de repente como padre, perdón, como el Hijo, o como el Espíritu Santo, ¿no? Ujú. Pero esto es como si Dios fuera mutable, es como si Dios fuera un Claro. Dios, ¿cómo se llama? Voluble. Sí, sí, sí. Dios nos guarde, ¿no? Sí, no tiene un carácter fijo, ¿no? Es- Como si Dios fuera, o sea, su carácter fuera movible, él Sí. puede variar. Y eso va en contra del atributo de su inmutabilidad, ¿no? Claro. Y bueno, ahorita vamos a ver más adelante el desarrollo del tema, pero sí, es importante eso. Reconozcamos que estamos delante de un misterio, veamos lo visible, lo que Dios nos deja ver, lo que nos ha revelado, y lo que no, Él es sabio y sabe por qué lo hace. Así es. Sí, justamente lo que mencionaba, ¿no? La palabra misterio es para este tipo de doctrinas donde el Señor se ha revelado, no ha dejado sombra para dudarlas, pero también no ha dado la completa revelación para que el hombre diga: yo lo puedo entender y yo lo puedo creer porque lo entiendo. Así es. Pero no sé si Isra tenga algo también que decir. Sí, porque está platicando mucho Isra. Nos está esperando. Sí, como bien dicen mis hermanos, ¿no? La Trinidad es algo que, bueno, no ningún ser humano en toda su vida y en toda la eternidad que puedas vivir la vas a comprender, o la vamos a comprender. Es un misterio, bien dicho por mi hermano Efren, pero podemos decir que la Trinidad es que Dios ha existido eternamente, existe y se manifiesta en tres personas: el Hijo, el Padre y el Espíritu Santo, y hay un solo Dios. Quisiera leer 2 de Corintios 13:14. Dice: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. La palabra claramente nos deja ver tres personas, y las tres tienen completamente los atributos de la deidad, y las tres son Dios, y hay un solo Dios, es un solo Dios. Como este Dios se ha manifestado en estas tres personas durante toda la historia de la humanidad, desde el Génesis hasta esta época, y Él sigue trabajando en su iglesia, y es importante que como iglesia nosotros conozcamos la doctrina de la Trinidad. Pues sí, es importante porque no podemos decir que conocemos a Dios y no conocemos la Trinidad. Un punto podría decir: no podemos dejar en manos de una creación nuestra salvación. Nuestra salvación debe estar en manos de nuestro Dios, y este es Jesucristo. Si dejamos en manos de una creación, como muchos piensan que Jesucristo es una creación o que es el Hijo de Dios solamente, estaríamos llevando a nuestra justificación a una justificación limitada y a una salvación limitada. Es importante que la iglesia conozca quién es su Salvador, pero aún más quién está trabajando en ella, que es el Espíritu Santo, y que el Espíritu Santo es Dios,
Y es una de las tres personas que se ha olvidado mucho hoy en día y a quien también le debemos adoración. Sí, así es. Sí, así es. Es como decirlo, considerar una manifestación clara de Dios a través de sus tres personas, ¿no? ¿Y por qué es tan importante? Porque obviamente hay corrientes que demeritan de antemano pues toda la divinidad. Si no es bien de Cristo, es en referencia al Espíritu. ¿Por qué? Por ejemplo, al Espíritu lo llaman como una fuerza. Claro. Una fuerza activa. Hay corrientes que dicen que exactamente. De hecho, hay personas que dicen eso allá, bueno, por esa de la vuelta hay unos cuates así que se refieren a él como una fuerza que les ayuda a ser sanados o cosas así, ¿no? Híjole, que sí. Y propiamente, entonces, si no conocemos obviamente que plenamente es Dios, el Espíritu Santo, igual plenamente es Dios, nuestro Señor Jesús, plenamente es Dios, obviamente el Padre, hermanos, entonces pues van a venir todo este tipo de corrientes pues a buscar confundirnos, ¿no? Porque al final es lo que hace. Pablo sabía y en las cartas siempre trata de advertir, ¿no? No te dejes llevar por la sutileza de las enseñanzas, las doctrinas que dan, porque tan solo igual al Hijo o a la persona de Cristo, pues la pueden demeritar y no deben quitarle la divinidad, ¿no? O sea, hacer que puedo ser un profeta. El pueblo judío, por ejemplo, habla en referencia a esa, los testigos, obviamente, ¿no? Son personas. Entonces, creemos que por eso es necesario que como iglesias debemos de saber, conocerlo, ¿no? Esta doctrina que dices tú de degradar al Señor Jesucristo a un nivel de criatura, es una doctrina, una herejía llamada el arrianismo, que surgió por ahí del siglo III por un monje que se llamaba Arrio. Y él decía que Jesucristo fue una creación, ¿no?, del Padre, que tuvo un principio. Y este arrianismo pues ha continuado, y hoy es la doctrina de los testigos de Jehová que manifiestan esta doctrina errónea, ¿no? Y esto ya existía desde mucho tiempo atrás. Los gnósticos también, aún en los tiempos apostólicos, del último apóstol en fallecer, el apóstol Juan, él también vivió esta situación. Los gnósticos que atacaban a Jesús, ellos decían que Jesús era uno y que el Mesías era otro, que eran dos personas diferentes, ¿no?, que estaban separados. Y él, invito a nuestros escuchas a que lean la carta de primera de Juan, la primera carta del apóstol Juan, porque es una respuesta ante este movimiento. Y es bien interesante porque es una carta en la que de sus tres cartas que escribió, es la única que no saluda. No comienza con una salutación. En la 2 y la 3 dice el anciano a la viuda tal, ¿no?, y el anciano al hermano tal. Pero en esta carta no saluda, entra directamente a validar la divinidad del Verbo. Y dice, leo, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al Verbo de vida, porque fue la vida manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Versículo 3, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Entonces, es muy importante tener clara la doctrina de la Trinidad, al menos en los fundamentos. Es decir, Padre, Hijo, Espíritu Santo, tres personas divinas, las tres un solo Dios, y nosotros creemos en el Dios trino. Es importante, porque incluso el plan de salvación decae en esto. Y algunos puedan tal vez preguntarse, bueno, pero ¿dónde vemos en la Biblia la Trinidad, no? Y como decía nuestro hermano Efrén, lo vemos desde Génesis 1, hermanos, desde Génesis 1, quisiera leerlo. Génesis 1, versículo 26, dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y señalé los peces, y bueno, da toda la parte de su propósito, ¿no? Pero es interesante que el Señor comienza hablando en plural. De hecho, la palabra que se traduce como Dios es la palabra hebrea Elohim, que es una palabra que habla de la divinidad, pero da una idea plural, es en plural. Entonces, se podría leer así, entonces dijo dioses, ¿no? Hagamos, habla en plural.
Este es un texto que muchos hemos escuchado y hay gente que no cree en la doctrina de la Trinidad o es detractora y dice, bueno, pero es que un versículo no es suficiente, ¿verdad? Mucho. Para sostenerla, ¿no? Y es que está en Génesis 1, ¿no? Pero se encuentra en toda la Biblia. Hace un momento nuestro hermano Israel nos leía Corintios, ¿no? Donde habla acerca de eso y hay muchos textos a lo largo de la Biblia, ¿no? En el bautismo del Señor Jesucristo, cuando Él está siendo bautizado, dice la palabra que se abrieron los cielos y vio el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios que descendía, ¿no? Y había una voz del cielo que era el Padre que habló y el Hijo se estaba bautizando, ¿no? Los tres interactuando al mismo tiempo en un mismo lugar, ¿no? Manifestando, por ejemplo, el Padre manifestando su contentamiento hacia su Hijo, ¿no? Y esto, claro, lo hizo únicamente ante el Hijo, porque, por ejemplo, muchas veces se utiliza esto en los bautizos, cuando se dice, ahora este es mi Hijo amado, pero la realidad, el único que se ha escuchado la voz en el cielo es para el Hijo, ¿no? Para Cristo, la persona de Cristo. Pero mira, aquí, como bien dices, en relación a la divinidad de Cristo, hay un dato curioso que mi hermano Israel me contaba apenas en referencia a que el pueblo judío tenía ya la forma de diferenciar al Mesías, ¿no, Israel? ¿Sí te acuerdas? En referencia a cuando el pueblo judío ya tenía cierta muestra o conocimiento de cómo iba a venir el Mesías y iba a demostrar su divinidad a través de ciertos milagros. Lo menciono, es como un paréntesis a la nota de una predicación que oí el domingo, pero el pueblo judío, más que nada los fariseos, tenían mencionado algunos milagros que se llamaban los milagros mesiánicos. No venían en la Torá, no venían en el Pentateuco, ellos los pusieron aparte, analizando el Pentateuco y la Torá, y eran con lo que iban a reconocer que estaban ante el Mesías. Eran 4, básicamente eran los milagros mesiánicos. Era primero que alguien diera vista a un ciego de nacimiento, o sea, alguien que nació sin ver. Segundo, que alguien resucitara a un muerto después de 3 días de estar muerto, de estar ¿cómo se llama? Ya enterrado. Tercero era que alguien limpiara a un leproso. Y cuarto, si no me equivoco, era que... se me olvidó en este momento. Ciego de nacimiento, limpiar a un leproso. ¿Cuál? La resurrección de 3 días del mismo. Resurrección de 3 días. Y que alguien sacara un demonio mudo. Porque los judíos tenían un rito para sacar demonios, pero era hablar con el demonio. Y un demonio mudo es de alguien que no podía hablar, o que el demonio no hablaba. Entonces nadie lo podía hacer. Un leproso nadie lo limpiaba en su vida, porque nadie se atrevía a tocarlo, porque si lo tocaban estaba inmundo. Un muerto, nadie... después de 3 días de muerto ya estaba en putrefacción, y normalmente se creía que en ese momento el alma ya se separaba completamente del cuerpo, y un ciego de nacimiento nunca en la historia de la humanidad se le había dado vista. Entonces estos 4 milagros los hizo Jesús. Estos 4 milagros los manifestó Cristo en diferentes pasajes, los vemos en el Evangelio. Pero lo tremendo de esto es que se manifiesta la deidad de Jesús. No solo se manifiesta que Él era el Hijo de Dios y el Mesías que se venía prometido, sino la deidad de Él mismo, al ver su creación, al poderla modificarla, al poderle dar vida, y ¿cómo se llama? Y aún ante su creación espiritual, ante los demonios. Él manifiesta completamente la deidad de Dios en esos 4 milagros. Sí, con su soberanía, ¿no? Que obviamente es un atributo que no se le puede atribuir a nadie. Es algo que absolutamente le corresponde a Dios, y por eso es claro y entendible como la divinidad de Cristo, pues obviamente las escrituras nos lo dicen, como ahorita Pablo dice, bueno, es que la verdad es que nosotros humanamente somos tirados a la flojera y no buscar y escudriñar, ¿no?, en las escrituras. Pero tuvimos la oportunidad el año pasado, ya hace 2 años, de visitar una conferencia en Guadalajara que se refería a Cristo en los profetas menores.
Qué bendición. Y la verdad, hermanos, te asombra, o sea, considerar, ver más bien claramente cómo claramente ahí está Desde los Cristo. profetas estaba definido la obra, ¿verdad? O sea, ya desde ahí ya se ven, obviamente, toda la forma, toda la manifestación, cómo el Padre está obrando dentro de, ¿cómo decirlo? La parte que cada uno, digámoslo así, se subordina a sí mismo, ¿no? Para poder obrar en todo lo que Él hace, ¿no? Porque quien murió en la cruz no fue el Padre, sino fue el Hijo, ¿no? Entonces, quien está de alguna forma santificándonos o preparándonos es el Espíritu Santo, pero más sin embargo no significa que estén separados, ¿no? Entonces, es algo misterioso, pero que obviamente hay una propia manifestación de cómo cada uno en la forma en la que Dios busca hacerlo todo para su gloria, hace todo para su gloria, manifestar, ¿no? La obra del Padre, la obra del Hijo y la obra del Espíritu Santo, pero sin ser diferentes, ¿no? Sin ser separadas, ¿no? Todo perfectamente en base al plan y a la obra que Él tiene, ¿no? Entonces de ahí podemos empezar a mirar cómo claramente en el Antiguo Testamento, Génesis, el pasaje que nos mencionaba, es una parte, tan solo las 3 personas que fueron con Abraham también es una muestra, claro, no es una, ¿cómo decirlo? No es que, exactamente, no es que se hayan corporizado, pero es una forma de entender cómo es el Padre manifestado, ¿no? Aunque sí les dieron de comer, ¿verdad? Claro, O sea, eso está muy interesante, porque, ¿no? Pero que ellos no pedían, ¿no? Quien insistió fue Abraham. Y insistió fue Abraham. Pero les hicieron de comer, no dice que ellos, se lo comieron o demás, pero ellos recibieron eso. Sí, y en la creación misma, porque recuerda que en Génesis vemos la creación y esta participación activa de los 3 en sus obras, porque en toda la Biblia vamos a encontrarnos a Dios participando en sus 3 personas, Sí, de manera simultánea en muchos casos y sincronizada en armonía, en una perfecta unidad, ¿no? En la creación vemos en Génesis 1, del 1 al 3, como el Señor dice, ¿no?, de toda la creación. Y muy curioso que el Evangelio de Juan comienza también muy similar a la primera carta. Uh-huh. Y en Juan 1, versículos del 1 al 3, nos deja ver que el Verbo, es decir, Cristo, el Logos de Dios, estaba ya participando allí. Dice, era en el versículo 2, era en el principio con Dios, todas las cosas por Él fueron hechas. Entonces, el Padre crea mediante el Verbo, ¿no? Por Él fueron hechas como un medio por Él. Y dice Génesis 1, nos deja ver que el Espíritu se movía sobre la faz de las aguas, ¿no? No es que muchos dicen, es que estaba todo desordenado y vacío, es que Dios no crea caos. No, lo que pasa es que no podemos separar a Dios de sus 3 personas. Si separamos a Dios y solamente vemos a Dios en el Padre, entonces decimos, el Padre creó, pero creó las cosas desordenadas y vacías, lo hizo mal. Y el Hijo vino entonces tuvo que venir el Espíritu a poner en orden todo. No, sí, claro. Dios es los 3, entonces cuando el Espíritu, como todo estaba desordenado y vacío, aún no estaba terminada la obra. El Espíritu Santo fue el que hizo como que el toque final, el que ordena, y es algo similar a nuestra justificación y regeneración, ¿no? El Padre envía al Hijo, por el Hijo somos justificados y el Espíritu Santo nos regenera y nos está santificando. Nuestra vida, cuando venimos al Señor, estábamos desordenados y vacíos. Cuando Él nos trajo a nosotros y ahora el Espíritu Santo nos está regenerando, o nos ha regenerado y nos está santificando, ¿no? Claro. Entonces la redención, todo, si uno se pone a ver la Biblia, nos vamos a encontrar con que está la Trinidad actuando de constante en todo lugar. Aquí yo quiero hacer un comentario atrayendo un poco la idea con la que iniciamos de la clasificación de las religiones, ¿no? Porque justamente nos vamos a topar con detractores de la fe o con gente que ataca la fe desde otra postura. Claro. Hay muchos aristas, pero una parte va a decir, bueno, tú no crees en las imágenes talladas de madera, ¿no? La idolatría, el señor talla, así la define la Biblia. También hablamos del politeísmo, que es tener muchos dioses, un dios para cada cosa, y un monoteísmo, un dios que puede hacerlo todo, ¿no? Pero el cristianismo y la religión judío clásica, ¿no?, la idea inicial, ellos desde un inicio creen en un Dios en 3 personas, ¿no? Por eso cuando viene Moisés, dice el yo soy,
Entonces usan otro tipo de atributos para definir quién es divino y quién no. Qué tremendo lo que nos comparte Israel de definir la persona de Cristo, y solo estamos hablando de una persona de la Trinidad, ¿no? Entonces, saliendo de ese contexto en el que la iglesia, cuando se empieza a formar, aparte del tiempo de los hechos con los apóstoles, llegan ataques donde empiezan a hablar, si, como justamente lo mencionaba Paulo, lo que es el modalismo, donde dicen que Cristo pudo haber sido creado, que fue una creación, y que el Dios uno creó a una persona o a un semidios que le llaman Cristo y a una fuerza auxiliar, y esto ya es una corriente teológica. Esta corriente teológica empieza a tomar muchas variaciones, porque hay unos que dicen, no, Cristo no fue creado y solamente el Padre y Cristo, y el Espíritu Santo es una fuerza, y entonces ya viene otro tipo como los testigos, o hay otros que dicen que solamente Dios. Sí, claro. Y Los aquí, unicitarios, no solamente Dios. y aquí, para definirlo para los hermanos que nos escuchan, puede haber este pensamiento, como por ejemplo el pensamiento, uno de los pensamientos modalistas, por darle un nombre, es el siguiente: hacer el ejemplo de Dios como un sol, pero sus manifestaciones diferentes, como que la forma del sol, es decir, la composición química que está explotando, es el Padre, y que la luz que genera esa explosión es Cristo, y el calor que tú sientes de ese efecto del sol es el sol. Y entonces aquí yo quiero aclarar algo para los hermanos. Si algún día empiezas a hablar de la Trinidad, mi hermano, o estamos hablando de la Trinidad como lo estamos haciendo hoy, lo peor que podríamos hacer es usar cualquier ejemplo, Claro. ya sea el agua, el oficio, el lugar en una familia, o un ejemplo tan claro como el sol, porque realmente no explica esto la Trinidad, ¿no? Claro. De hecho, otro punto en el que ya hablábamos es el modalismo adopcionista. Este dice que se creó otra persona, que era, o sea, Dios, el Padre, el único, tenía así una fuerza, tenía otra creación que era el Hijo, pero él pasa a ser hijo por obediencia. Él es creado, y cuando él decide dar su vida y se entrega en la cruz, entonces Dios le da la facultad de sentarse a su diestra, y con eso lo nombra como Dios. Y esa es una corriente teológica errada a la luz de la De hecho, Biblia. eso adoptaron de repente los testigos, ¿no? Es que es muy común esa, porque hay muchos que hablan, hay una tendencia por ahí medio filosófica, teológica, tiene los fondos espirituales que le llaman el Homo Deus, que es el buscar la elevación del ser humano, ya no Homo sapiens, ¿no? Sino Homo Deus, hombre Dios, ¿no? Hombre de Dios. Y que Jesucristo es el ejemplo de eso, dicen. O sea, que él fue el que alcanzó. El hombre que se convirtió en Dios. trascendencia, se elevó tanto que porque después cuando resulta Jesús les dice, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, y dice, no la tenía. Pero se les olvida que me parece que es en el Evangelio de Juan que el Señor Jesús dice al Señor, Padre, glorifícame con la gloria que tuve antes. Ahorita busco el texto. Sí, Pero dice el Señor Jesús, Padre, glorifícame con la gloria que tuve antes cuando estaba contigo. Entonces, eso nos deja ver que la gloria del Hijo es previa a su encarnación. Claro. No tiene nada que ver con méritos que haya ganado en cuerpo, que fuera un simple ser humano pecador. ¿Cómo empatar eso? Si la pecaminosidad del ser humano es algo que traemos de raíces radicales profunda, ¿cómo nos vamos sin santidad a liberar al Señor? Es imposible que un hombre... Entonces Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo es Dios, ya venía siendo Dios. Eso es la gloria de su gracia, porque entonces ¿qué nos dio Dios? Si Cristo, un hombre, se levantó y llegó, no nos dio nada, Nada. porque todo lo alcanzó el hombre. Y vamos a caer en preguntas Yo reprendo esos pensamientos. como la muerte de un hombre pudo traer salvación a muchos, ¿no? Sí, claro. Es algo ilógico, pues entonces dices, pues yo doy la vida por mi familia. Si me elevo a Si tal me grado, ¿no? puedo Si elevar a tal llegara. grado, yo puedo salvar como Cristo. Sí, claro. Y eso es una corriente teológica errada por no interpretar bien esto que es la Trinidad, ¿no? Aquí, ¿cómo podríamos contestar esta pregunta? Pues ciertamente Cristo es Dios desde el principio, desde la creación. Cuando Él decide tomar el plan, es ser enviado por el Padre, Él se limita en muchos atributos, en la obediencia, en la sabiduría, porque vemos otro texto donde dice, crecía en estatura y sabiduría para con Dios y con los hombres. Y entonces dices, ¿Cristo no era sabio desde el principio también? Sí, y hay que No, su naturaleza humana era la que iba Él creciendo. se reduce, o sea, Dios mismo se reduce, se limita en ciertos atributos para venir a cumplir un plan de salvación a favor nuestro, Claro. y Él, al terminar el plan en esta tierra, Él vuelve a ese
Sí, entiendo el concepto, nada más si quisiera la palabra, ¿no? Porque no creo que podamos decir que Dios se reduce porque sería mutable. Creo que Dios contiene, como que se contiene, ¿no? De hecho, hubo muchas cosas que le pedían hacer. Dijo, mujer, dijo, no ha llegado mi tiempo. ¿No? O sea, el Señor tenía el poder para hacerlo, pero tenía que esperar el tiempo indicado para su manifestación, ¿no? Y de hecho le pedían obras, los fariseos le pedían obras, muéstranos, danos muestras, y el Señor, pudiéndolo hacer, dijo, la señal de Jonás tiene, ¿no? La tentación del Señor Jesús cuando le dice Satanás, de esa piedra que se convierte en pan, el Señor tenía el poder para hacerlo, ¿no? Eso para mí no representa ninguna tentación, porque no podría hacerlo jamás, pero para Él sí, y decirle no hacerlo. Entonces Él como que contiene y no hace una manifestación. De hecho, a los cristianos, tú eres el Hijo de Dios, a muchos los reprendía, cállate, no hables. Pero sí, el Señor Jesucristo es Dios, ¿no? Es Dios, el Padre, por supuesto, es Dios, y el Espíritu Santo es Dios. Claro, y sí, Israel. Sí, amén. Ahí quisiera retomar un punto de Efren, como un hombre, hablando si fuera hombre solamente Cristo y pudiera salvarnos. Y bien, bueno, lo explicó muy bien Efren, solo quisiera dar un punto ahí, citando al hermano Washer. A él hacían la pregunta de cómo un hombre colgado, creo que fueron 9 horas, 8 horas en un madero, podía salvar y perdonar todos los pecados de la humanidad, y que estos pecados, si un hombre va a pagar infinitamente en el infierno, ¿no? Y es porque este hombre que fue colgado en el madero tenía un valor infinito. ¿Y por qué podía tener un valor infinito? Porque era Dios. El que llevó la ira de Dios solo podía ser el Dios mismo. En una creación podía soportar la ira infinita que tenía Dios contra nuestros pecados, contra nuestra maldad. Tenía que ser alguien del mismo valor y del mismo peso que tenía que sufrir. O sea, de un valor infinito. Y podemos ver esto, y es de relevancia, hermano, que nosotros veamos y aprendamos esto, de que Jesús es Dios, completamente Dios, con todos los atributos de Dios, que como lo dijo bien mi hermano Pablo, se contrae, se limita. No me acuerdo qué palabra usaste, Pablo. Se contiene, porque vemos la manifestación de Cristo cuando subió con Pedro y Juan y Jacobo, los hijos de Zebedeo, a la montaña, y estuvo platicando con Elías y con Moisés, y vemos que él dice que de repente su cuerpo cambió, se manifestó en su deidad, por así decirlo. Y Jesús podía bien claro destrozar el universo con simplemente respirar en un simple momento, aunque estuviera en un cuerpo humano. Tenemos que tener ese entendimiento de que Jesús tiene todos los atributos de Dios. Él es omnipresente, omnisciente, Él tiene todo completamente, todopoderoso, soberano, y porque tenemos que presentarnos ante Él con reverencia, con respeto, y también es hacer el énfasis con el Espíritu Santo, porque al igual que Jesús y al igual que Dios el Padre tiene los atributos completamente de Dios, y a veces nosotros hemos tomado con mucha ligereza a nuestro Señor Espíritu Santo, porque Él es nuestro Señor, pensando que, ¿cómo se llama? Que podemos dar órdenes, o que Él tiene que hacer lo que nosotros le mandamos, o que Él tiene que actuar como nosotros lo pedimos, cuando no es así, hermanos. A nosotros le debemos una reverencia tremenda al Espíritu Santo y una gratitud por la obra que está haciendo en nuestras vidas, y comprender que así como nosotros respetamos a Dios el Padre y lo honramos, debemos honrar a Jesucristo y debemos honrar al Espíritu Santo, porque es el único Dios manifestado en 3 personas. Así es, y no olvidarnos, como dices, ¿no? Que el Espíritu Santo hace lo que decía Pablo, la obra de regeneración, pero aún Pablo dice, y cuiden de no contristar al Espíritu, ¿no? El Espíritu Santo por sí mismo pudiera igual, como bien lo dices, ¿no? Pues ya pudiera tomar la autoridad, y aún en esta referencia, cuando llegan a Pedro, ¿cómo se llaman? Los que vendieron su terreno y que llevaron cierta porción. Ananías y Zafira. Y dice Pedro, el apóstol Pedro, dice, habéis mentido al Espíritu de Dios, ¿no?
Entonces, el Espíritu de Dios es el que toma cuenta del acto que estos, ¿no? Entonces, claro que el Espíritu Santo también debe de ser temido totalmente como Dios, ¿no? Debe de ser respetado totalmente como Dios y no darle atribución a que es solo una fuerza, una energía activa, ¿no? Como que lo que decía Isra, ¿no? Si yo elevo como los caballeros del zodiaco, ¿no? Mi cosmos, entonces ahí voy a tener respuesta, ¿no? O sea, el Espíritu Santo tiene voluntad divina y obviamente Él puede hacer, pero más sin embargo Él por misericordia nos está regenerando a nosotros. Sí, amén, su paciencia. De hecho, la paciencia de Dios es una manifestación de su dominio propio, porque ¿quién puede contener al Todopoderoso? No, hombre, solo el mismo. Solo el mismo. Que nos De hace hecho, el favor. para que pudiera pensar que cómo Dios se contiene, quisiera leer Habacuc, capítulo 3, del 4 al, ¿hasta dónde lo podemos leer? Hasta el 7. Pero dice el profeta, dice, y el resplandor fue como la luz, rayos brillantes salían de su mano, y allí estaba escondido su poder, y sigue con la narración, veamos cómo esconde el Señor su poder, dice, delante de su trono iba mortandad, y a sus pies salían carbones encendidos, se levantó y midió la tierra, miró e hizo temblar a las gentes, los montes antiguos fueron desmenuzados, los collados antiguos se humillaron, sus caminos son eternos. ¿Cómo podemos entender en esta manifestación de poder que el Señor se levanta con luz, rayos, se destruyen los montes, la gente se echa? Y el profeta dice, ahí estaba escondido su poder. Bueno, porque si el Señor desata su poder completo, no solamente destruye los montes y los collados, sino fulmina y desintegra toda la creación, no solamente una montaña. Claro. Entonces, aún en la persona de nuestro Señor Jesucristo, Dios mismo estaba contenido. Él hizo algunos milagros, pero ahí podemos ver no solamente el poder de Dios, sino su poder contenido. El Señor Jesús estaba contenido, porque en Él habitaba la plenitud de la deidad. Dice Colosenses, pero estaba contenido, así como este poder de Dios. Por eso mucha gente no puede entender a Jesús como Dios, porque lo ve como un hombre que pese a que hizo grandes obras, grandes milagros portentosos, maravillosos, sí, pero es que Dios no podía ser él porque era un hombre, es que Dios estaba contenido ahí, así como el poder de Dios en Habacuc. Entonces, eso es algo fundamental, hermano. Es que es por encima del entendimiento humano, ¿no? Claro. Porque lo que dices, ¿no? O sea, es que no puede ser que Dios se haga hombre. O sea, por ejemplo, es limitar a Dios en lo que Él puede o no puede. Por ejemplo, hay una pregunta que de repente les pueden decir a muchos, es que ¿a poco Dios murió? Si se supone que Dios no muere. Pero son cosas que provocan, obviamente, a que nuestra mente sea confundida y hacer a un Dios definible. Claro. Pero la realidad no vamos a poder comprenderlo, o sea, no vamos a poder definir, bueno, es que mira, es que esto, o sea, no hay forma. De hecho, la palabra dice, si hay personas, por ejemplo, que no buscan con afán derribar todo esto, al final, ya sea que o una luz cegadora del mismo Dios lo lleve al conocimiento, a la revelación, o de plano a quedar confundido toda la vida, ¿no? Por ejemplo, la palabra nos dice que aún los demonios tiemblan y creen y tiemblan, ¿no? O sea, ¿qué capacidad tiene un demonio para reconocer la divinidad de Cristo o de Dios, pero que un hombre no puede tener? De hecho, cuando en la conversión de Saulo de Tarso, es algo muy interesante porque estas manifestaciones, lo acabamos de leer de Habacuc, son, para el entendimiento judío, se referían a Jehová, ¿no? Manifestación de luz, dice, el resplandor fue como la luz, rayos brillantes salían de su mano. Cuando Saulo de Tarso era un judío, conocedor de la ley, ¿no? Entonces cuando él en el camino a Damasco, de repente viene un resplandor grandísimo, fuerte, lo tira del caballo. Bueno, no dice, ¿verdad? No dice, esa es tradición. Esa es una versión. ¿sí? Es una versión ilustrada para que no se escuche. Pero cuando él es humillado por este resplandor de luz, él sabía que era una manifestación de Dios, claro, del Dios eterno. Que hasta le llama Señor. Y ahí es a lo que voy, dice Señor, pero la palabra que muy probablemente usó el todavía no apóstol, el hermano, en conversión, lo estaban convirtiendo ahí el Señor, Adonai.
Claro. Esa era la palabra que se traduce como Señor en el hebreo y que era por excelencia usada para referirse a Dios. Él se encontró con la luz y muy probablemente se le vino a la mente las manifestaciones del Antiguo Testamento del Padre de Jehová con luz. Claro. Y dice Adonai, y qué sorpresa es que ese Adonai responde, pero no solamente responde, sí, sino dice, sí, yo soy Jesucristo, Al que tú persigues. al que tú persigues. El impacto en la vida de Pablo, Así es. porque él decía, es que si es Dios, yo creo en Dios, es el Padre, por supuesto, es Jehová de los ejércitos, el Jehová Sabaoth, ¿no? Jehová Olam, y de repente le dice, oh sí, Señor, eres tú, porque yo sé quién eres. Y de repente resulta que es Jesucristo, ¿no? El que le responde ante la palabra Adonai. Y eso es algo maravilloso. Claro. Sí, ¿no? Y que nos ayuda a tener un conocimiento verdadero de por qué es necesario, obviamente, conocer las Escrituras, porque te van a referir al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Entonces, por eso es que, hermanos, estamos tratando de buscar que en este poco tiempo poder referir lo más posible hacia todo esto, porque hay una pregunta que tal vez, obviamente, pudiéramos utilizar ahorita para también tomar esta postura que tal vez se ha tomado en algunos lugares, y es la referencia hacia una cuarta persona o hacia una energía primigenia, ¿no? O un ser, ¿cómo decirlo?, innombrable, en el cual surgió todo, y de ahí la proyección hacia las tres personas. Obviamente, este tipo de enseñanzas y de doctrinas surgieron a la interpretación de la palabra, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente es como decía Pablo, ¿no? Al principio, terriblemente las más grandes herejías han surgido así, buscando definir a Dios, buscando comprender a Dios en todo, hermano. Y cada vez que hay un pasaje, o cada vez que hay un versículo, pues obviamente tal vez nos puede referir hacia otras cosas, ¿no? Pero de aquí es donde nosotros debemos de tomar en cuenta, hermanos, hacia cómo podemos comprender y cómo debemos entender a Dios. Tenemos aquí unos temas. Problemas técnicos. Sí, pero eso es muy importante, Toño, porque de repente llegan este tipo de preguntas, ¿no? De cómo Dios murió y todo esto, pero ¿sabes algo? Esas preguntas muchas veces parten de dudas que uno se plantea en su propio pensamiento sin consultar las Escrituras, ¿no? Sin ir a las Escrituras. La palabra dice que es útil para instruir, para enseñar, para redarguir, ¿no? Para que el hombre sea perfecto para toda buena obra. Entonces, hermanos, la respuesta no está en YouTube, la respuesta no está en ciertos hermanos, la verdad no está en predicadores. Hay muchos buenos predicadores que nosotros de hecho escuchamos, pero debemos tener algo bien claro: la verdad no está en ellos, la verdad está en las Escrituras. En la medida que ellos se apeguen, o una persona se apegue a exponer la palabra, podrá hablar verdad, pero no está en él. Podemos hablar la verdad. Y bueno, se puede entrar en un debate, ¿no? Pero que, bueno, Cristo no está en nosotros, la verdad, pero a lo que voy es que la fuente son las Escrituras, no es un ser humano. Entonces, hay gente, hace tiempo en YouTube yo tendrá una pequeña, no discusión, pero sí una discusión amable, hasta cierto punto, con un ateo, que él trataba las Escrituras, y decía un montón de cosas, ¿no? Pero no vale la pena mencionar. Y yo decía, es que, ¿sabes qué? Tu problema es que tú estás buscando respuestas en el lugar donde están tus confusiones, que es tu mente. Estaba muy confundido y quería encontrar la respuesta a su confusión en el lugar de su confusión. Eso es un sinsentido. No tiene lógica. No es una falacia. Es una falacia. O sea, ¿cómo voy a buscar donde tengo el problema? Buscar. Es como si alguien tiene cáncer y quiere encontrar la sanidad en el cáncer, en las células cancerosas. O sea, es muy difícil, ¿no? Entonces, eso es algo que debemos tener bien claro, hermanos, bien en mente. Claro. Para poder entender esto, es necesario el uso de las Escrituras, no es otra cosa. Sí, porque si no, vamos a poder nosotros ser prestos para todo ese malentendimiento, ¿no? Porque obviamente si nosotros llegáramos a tener dudas en referencia a esto, claro, o sea, es natural. Tampoco estamos, ¿cómo decirlo? Diciendo, no, pues no tengas dudas, solamente cree.
solo cree por fe, una fe ciega, ¿no? Donde tú digas, bueno, es que nada más es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Bueno, ¿y por qué? Porque yo lo digo. Como oímos por ahí en un predicador que decía, no, esto es así, no me pidas texto, no me pidas texto, pero es así, no, pues sí, no me pidas texto porque no existe, ¿no? Pero no. Exactamente, o sea, Dios no nos está llamando a una fe ciega, sino que de antemano la Biblia, las Escrituras claramente nos hablan de todo eso. Entonces, obviamente, si ustedes, hermanos, o alguien de los que nos escuchas, tiene dudas en referencia a eso, tiene alguna duda en referencia a eso, claro que Dios nos quiere dar las respuestas, pero a través de su palabra, como dices, no en tu razonamiento. No es para que tú leas un texto y digas y razones en ti mismo y digas, entonces puede pasar o puede suceder esto, no, sino que la propia Biblia va a interpretarse por el Espíritu Santo y nos va a poder demostrar de alguna forma en la que podamos estar sometidos a la voluntad de Dios. Uh-huh. Y reconocer al Padre, reconocer al Hijo, reconocer al Espíritu Santo, obviamente, y no salir de esto, no querer buscarle, ¿cómo decirle? Las cuatro personas. Exactamente, todo, ¿no? O sea, tratar de concordar en todo esto. Israel, ¿qué opinas? Amén. Como dice, ¿no? Tenemos que tener una fe bien fundamentada en las verdades que creemos, y esto está en la palabra, una fe ciega. Dios nos llama a usar nuestro cerebro, por algo nos lo dio, y por algo nos da sabiduría, inteligencia, intelecto, todas las capacidades que a veces como cristianos piensan que somos ignorantes, o que tienes que dejar tu cerebro fuera de la iglesia y entrar y que te laven. No, sino llévalo, entra con él a la palabra, porque Dios te lo da. Amén de que el Espíritu Santo va a hacer la obra, pero es poner todo, así como nosotros estudiamos, no sé, matemáticas, física, biología en la escuela, y que ponemos toda nuestra atención para poder salir bien, pues nosotros tenemos que poner toda nuestra atención en la palabra de Dios y estudiarla, y el Espíritu Santo, Él es el que, hará la obra, pero es que nosotros pongamos todo en nuestra mente. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo rápido. En Hebreos 3:7 dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esta generación, y dije, siempre andan vagando en su corazón, y no han conocido mis caminos. Bueno, ahí dice que lo habló el Espíritu Santo. En Isaías habla de que provocaron a ira a su Santo Espíritu. Y en el Salmo 95, dice, 95:8, dice, 95:6 voy a leer, venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en Meriba, como en el día de Masá, en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. 40 años estuve disgustado con la nación, y dije, pueblo es que divagan de corazón, y no han conocido mis caminos, por tanto juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. Esto lo está hablando Dios en un plano en el 95, en el Salmo 95, pero vemos que también en el Salmo, en Hebreos, donde leíamos hace rato, lo habla del Espíritu Santo. Ahora, vemos también que hay otros pasajes como Hechos, voy a llegar a algo ahorita, Hechos, el último capítulo 28, y dice, 28, 26, dice, 25, y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse le dijo Pablo estas palabras, bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres, diciendo, ve a este pueblo y diles, de oídos oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Voy a leer hasta ahí por cuestión de tiempo. Habla Pablo que esto lo dijo el Espíritu Santo, pero si nosotros vamos a Isaías, al llamado de Isaías, dice que estas palabras no habla de que las dijo el Espíritu Santo, las habla el mismo Dios, porque dice que Isaías en ese momento vio al Padre, vio la visión del Dios Altísimo, y que estaba en su trono, y dice que dijo, ay de mí que soy hombre inmundo de labios, y dice que lo purificaron, pero en el Isaías 6:9 dice, y dijo, anda, iría este pueblo,
bueno, vamos a leer desde el 8. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí, yo heme aquí, envíame a mí. Y dijo el Señor, dijo aquel que estaba sentado en el trono, el Dios altísimo, el Dios todopoderoso, el soberano, el rey, así lo digo, bueno, lo estoy diciendo, y dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendéis, ve por cierto, mas no comprendéis, engruesa el corazón de este pueblo. Lo que dijo Pablo, que habló el Espíritu Santo, y lo que está diciendo Isaías aquí, que habló el Dios Altísimo, el Señor Dios Todopoderoso, el Padre, es lo mismo. Si nosotros nos podemos estudiar la Biblia, vamos a ver que el Espíritu Santo es Dios, que el Padre es Dios y que Jesucristo es Dios, y que los tres gobiernan con la misma autoridad y con la misma deidad, y que solo son un Dios. Es cuestión de que nosotros estudiemos, hermanos. Lo que ahorita hice es una técnica de ver el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento y ver cómo Dios se ha manifestado progresivamente en sus tres personas en la historia de la Biblia. Porque muchas veces dicen, bueno, ¿dónde aparece el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento? Pues ahí vemos una parte donde habló del Espíritu Santo. ¿Dónde aparece el Espíritu Santo en el Nuevo Testamento? Porque muchos dirán, pues en el Nuevo Testamento siempre va a salir el Espíritu Santo. No, amigos, el Espíritu Santo ha estado desde Génesis, como lo dijo el hermano Pablo, Éxodo, en la nube de fuego, cuando los cubría, cuando lo llevaron a airarse, en los jueces, en los profetas, cuando vino el Hijo de Dios, y aún el Espíritu Santo se ve cómo lleva al Hijo de Dios al desierto, y se ve cómo tiene autoridad, y también en la iglesia, en los libros de los Hechos y el apóstol Pablo, vemos al Hijo manifestándose también en el desierto, al Hijo eterno, en los jueces, en los profetas, todos hablaron del Hijo, y lo vemos en la manifestación completa en el Nuevo Testamento, y vemos al Padre desde el principio de la creación hasta la obra redentora de su Hijo, y ahora, hoy en día, estas tres personas siguen trabajando y obrando en la iglesia, en su amada, para el día de la redención completa, en que nuestros cuerpos serán transformados y llevados a la gloria eterna. Entonces, es importante que entendamos, hermanos, que estas tres personas son Dios y que son un solo Dios, como bien decía en Deuteronomio 6. Escucha, oh Israel, el Señor tu Dios uno solo es solo un Dios, pero esa palabra se puede decir en el hebreo que es uno compuesto es. Entonces es importante que nosotros estudiemos, nos capacitemos, hermanos. Hay un libro que se llama, les recomiendo, perdonen el comercial, se llama Todos somos teólogos, del hermano R.C. Sproul. Es muy importante porque sí, todo cristiano o cristiana, aquí no solo es de hombres, sino también de mujeres, porque también las hermanas se salvan, son coherederas de la salvación. ¿Cómo se llama? Es importante que todos seamos teólogos, que todos tengamos el conocimiento de Dios, no teólogos de cabezones, sino teólogos que conozcamos en verdad a Dios en nuestras vidas y que podamos conocer quién es nuestro Dios. Esa es la vida eterna. Amén. Tomando el comentario de Isra ahora, es una parte muy importante el tener claro que la Trinidad, aún en la Biblia, ha sido solo una revelación de parte de Dios, ¿no? Que a quien Él ha querido, ha permitido que le sea revelado. No es algo que estudiando nosotros vamos a poder desmenuzar, porque justamente como se definía en Misterios, que en su persona el Señor no le ha placido mostrar, ¿no? Si queremos entender cómo esas tres personas están unidas, por ejemplo, no está tan evidentemente, pero ellos funcionan como un Dios, ¿no? Es un Dios en tres personas. Esa frase tal vez como cristianos no hemos escuchado mucho, pero define tal cual es lo que creemos. Un cristiano, a la luz de la Biblia, no cree en un solo Dios por decir de un solo Dios, ¿no? Sería incompleto decir eso e incorrecto automáticamente. Lo correcto es decir, yo creo en un Dios en tres personas. El Dios trino, se lo podemos definir así. Uh-huh. Y sería incorrecto también que un cristiano diga, yo creo en tres personas, sin decir que es un solo Dios. Uh-huh. Entonces, hermanos, si esto aún te causa ruido, es el Espíritu Santo obrando, como lo veíamos en la manifestación de Habacuc, y como lo podemos ver en el momento de la cruz, donde dice el Señor, en la cruz Jesús exclamó con fuerte voz, Eloí, Eloí, lema sabactani,
que traducido significa Dios mío, ¿por qué me has abandonado?, ¿no? El Señor Jesucristo, refiriéndose al Padre como Dios, o así traducido en esta versión. También podemos ir al Salmo 110, donde le dice, el Señor le dice a mi Señor, ven y siéntate a mi diestra, ¿no? Y la importancia de la doctrina de la Trinidad viene por todas estas interpretaciones que el hombre le puede dar a la Biblia desde su perspectiva, y que son peligrosas, porque entonces empezamos a hablar que la obra redentora de Cristo, que es Dios mismo, que vino para salvarnos, puede ser un hombre adoptado y que fue un hombre que alcanzó ese nivel de gracia, y entonces podemos nosotros interpretar que lo que tenemos que llegar a ser es hombres elevados. Y no es así, sino hombres salvados de nuestro pecado, de aquel Dios. Amén. Y quitando la fuerza de la evidencia del Espíritu Santo como Dios, entonces le restamos autoridad y cometemos, o se comete el riesgo de darle una importancia sobremedida a las manifestaciones espirituales, como la corriente pentecostés, ¿no? En la extremista, ¿no? O caemos en el punto del cesacionismo al otro lado, que es limitar toda actividad del Espíritu Santo, o decir que solamente es un impulso, ¿no? Son extremos. Sí, sí, sí. Pero a la luz de la Biblia, por eso es importante tener claridad o la revelación, estar seguros de lo que tal vez no en nuestra mente lo entendemos, pero el Señor se nos ha mostrado, ¿no? Porque ¿quién es el que si somos realmente convertidos, si el Señor nos ha llamado a ser de Él, ¿quién lo hizo? ¿Lo hizo solo la Escritura? ¿Lo hizo un predicador? ¿O lo hizo el Espíritu Santo usando la palabra, el efecto de Cristo y el Padre en su plan en el inicio? Si nosotros ahora con esta doctrina de la Trinidad, la salvación y la obra redentora la obra redentora del Señor tiene un sentido más impresionante, ¿no? Y el ver al Padre con toda su ira, yo creo que por eso también los cristianos del principio le temían más a Dios que al circo romano, ¿verdad? Y esa realidad tenemos que llegar como cristianos, o a los apóstoles mismos a ser colgados, Claro. tenían una noción correcta de lo que somos la humanidad, ¿no? Deberían temer más a la ira de Dios que a los hombres, por decir, y también recibimos por parte de Dios su gracia, su salvación, y esto solo es posible en la doctrina de la Trinidad. Esa es la realidad. Si nos salimos de la doctrina de la Trinidad, algún desliz vamos a tener. Sí, claro. De hecho, el Padre está interesado en el reconocimiento del Hijo. El que rechaza al Hijo se pierde, por mucho que crea en Él, en el Padre, ¿no? Y el que no esté sometido a la obra santificadora del Espíritu Santo, por eso dice también Santiago, ¿no? Muéstrame tu fe sin obras, ¿no? O sea, no, la fe en Cristo y las obras, pues somos apartados para buenas obras, y podemos llegar a estar buenas obras por la obra del Espíritu Santo en nosotros a través de su palabra, ¿no? Y decía algo bien importante, ¿no? Acerca del énfasis de la divinidad del Espíritu Santo. Hemos escuchado mucho que es una fuerza, pero hermanos, Zacarías 4:6 nos deja clarísimo. Dice, no con espada ni con fuerza, sino con mi espíritu. Es decir, ya está separando la fuerza del espíritu, no puede ser más claro. Ha dicho Jehová de los ejércitos, ¿no? El espíritu, en Hechos 8:29 dice, y dijo el espíritu a Felipe, acércate y júntate ese carro, ¿no? Habla con voz propia. En Hechos 16:7 dice que el Espíritu Santo les prohibió, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia, y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo no se lo permitió. Tiene autoridad, ¿no? Romanos 8:16, el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, aleluya. Él testifica, es decir, es una persona, y por supuesto el texto conocido, no contristéis al Espíritu, ¿no? Puede ser contristado. Entonces, el Espíritu Santo es Dios, Cristo es Dios. De hecho, yo he escuchado gente que dice, es que Jesús nunca dijo ser Dios, ¿no? Lo dijeron los demonios, lo dijeron los hombres, pero él nunca dijo. Es que, como decía Israel, es necesario conocer el Antiguo y Nuevo Testamento. Cuando Jesús hace referencia a Mateo 24, me parece que es 30, dice, verán al Hijo del Hombre, ¿no? El Hijo del Hombre. Está haciendo alusión a Daniel 7, en la visión, Daniel 7, cuando dice, y vi al Hijo del Hombre que se acercaba y estaba con el anciano de días. Entonces, cuando el Señor Jesús hablaba y decía, el Hijo del Hombre, los judíos sabían de qué estaba hablando. Sabían de quién estaba. Lo que pasa es que los judíos conocían la Biblia. Y ahora la iglesia cristiana moderna, pues muchas veces no. Entonces dicen, es que Jesús nunca dijo ser Dios. Bueno, pero lo dijo en código
Biblia, codificado con la Biblia, ¿no? Cuando se le presenta a Natanael y le dice, te vi sentado debajo de la higuera, dice la higuera, dice, ahí te vi, y entonces a Natanael dice, wow, dice, entonces le dice Señor, lo reconoce como Señor, porque sabía que era un atributo, la omnisciencia de Dios, el poderlo ver en todo lugar, era un atributo. Entonces Cristo manifestó en más de una ocasión atributos divinos y hizo referencia a sí mismo. Dijo, hoy se ha cumplido esta palabra cuando leyó Isaías en la sinagoga. Claro. Y el Espíritu, hoy se ha cumplido. Luego a los de Maús les dijo todo lo que estaba escrito de él acerca de las escrituras, en fin. Entonces, es muy importante. Y yo creo que, como decías, Efraín, algo que es importante es llegar a los alcances que tiene la buena aceptación de esa doctrina o no, porque como decía Susana, yo escuché a un hermano que decía, bueno, es que no entiendo la Trinidad, pero no es importante para salvación. Bueno, eso si no la entiendo y si no creo, pues bueno, para salvar. Yo le dije, no, hermano, discúlpame, pero estás en un error. Si tú no tienes clara la Trinidad, si tú no crees en el Dios trino, no eres salvo. Porque la salvación, la conversión de nuestro ser, la bendita obra de Dios está hecha por el Dios trino. Claro. ¿No? O sea, es necesario. Sin la santificación del Espíritu Santo, dice, sin santidad nadie deberá. Necesitamos luego el Espíritu Santo en nosotros. Del Hijo, pues no. Y si no creemos en el que me envió, pues estamos fritos. Entonces, es de vital importancia esa doctrina, hermanos. Hoy estamos hablando así, como dicen, a ojo de pájaro, a vuelo de pájaro, ¿no? Pero hay infinidad de textos. Tengo aquí una lista de varios textos que hablan. Recordemos un principio para tratar de entender un poquito o de ver un poquito al Señor, que un principio que es la distinción sin separación, hermanos. Es algo que puede ser distinguible entre sí, pero no están separados. Eso pienso yo que aplica y se ve en la Trinidad. Uno puede distinguir dónde está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero no los podemos separar de su naturaleza, de su esencia divina. No podemos hacerlo, sería una herejía, ¿no? Entonces, los alcances de no creer en la Trinidad son los que quieras, gigantes, son mayúsculos, son superlativos, o sea. Sí, claro, y eso en la medida de lo que se ha revelado Dios a nosotros hasta ahora. Sí, claro. Pero lo infinito de su poder, ¿quién podrá? Y mira lo que dices, Pablo, ¿no? Porque estás mencionando que hay infinidad de textos. Y dices, ¿por qué el Señor Jesús en la cruz exclama esto? ¿Realmente era necesario para el Señor exclamar, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? No, pero el Señor, teniendo cuidado de nosotros, dejándolo en su palabra, recordándonos del Dios trino desde el principio. Decíamos de nuevo, desde el Génesis, Dios a través de su palabra, aclarando el punto de que es el Espíritu, el Padre, el Dios Espíritu, Dios Padre, Dios Hijo y todos uno. Ciertamente, con un pensamiento griego podríamos decir, todo aquello que no entiendas es Dios, y si no entiendes la Trinidad, pues la Trinidad es Dios. Pero es un pensamiento completamente... Es que todo esto nos debe de llevar, hermanos, a quedar asombrados, como Pablo nos decía, ¿no? Son misterios que nos deben llevar a quedar asombrados a cómo Dios se manifiesta a tal grado, hermanos, que pues obviamente si no fuera por el Hijo no tendríamos toda la redención, y si no fuera por la persona del Espíritu Santo, como lo decía Pablo, ¿no? Pero propiamente lo que estamos es no nada más que tengas el conocimiento, sino que nos provoque a una relación cada vez más, ¿cómo decirlo?, más entregada, ¿no?, hacia este Dios que se ha revelado en la manifestación de sus tres personas para darnos salvación a nosotros, que no merecemos nada, ¿no? Entonces, de hecho, el comentario que decíais acerca de todos somos teólogos, la palabra teólogo, muchos la pueden tener en el entendido de que es un hombre preparado, un hombre que ha dedicado mucho tiempo, pero la referencia primaria lo que está haciendo es a conocer al Dios de las Escrituras, ¿no? Al Dios de la palabra, al Dios de la Biblia. ¿Y para qué conocerlo? Para poder tener una relación cada vez más plena, más libre con el Dios que se manifiesta en la palabra. Leía un comentario, por ejemplo, en referencia habían posteado una invitación hacia un curso de teología
en Perú, o no recuerdo dónde, hermanos, y había un comentario de una mujer que decía, ya no hay tiempo para estudios, los tiempos cada vez son más difíciles, los tiempos son más complicados, Cristo viene pronto y ya no hay tiempo para prepararse, ya no hay tiempo para conocer las Escrituras, sino que ahora nada más hay que salir, evangelizar y que la gente crea y ya. Entonces tú te quedas con un pensamiento de decir, ¿verdad? Ya no hay tiempo, de verdad, ya no hay oportunidad. Hermanos, tenemos la oportunidad de tener una Biblia en nuestros hogares. Amén. Tenemos la oportunidad, obviamente, de ahora ya tener todos un montón de herramientas virtuales, de herramientas físicas para poder acercarnos más a conocer a este Dios trino. Y claramente, pues el tiempo está disponible, hermanos. Ahora no va a venir Dios y va a decir, bueno, ya no te voy a dar tiempo de seguir estudiando, así es de que ven, ahora ven a mi reino. No, hermanos. No. Entonces es para provocar, el Espíritu Santo por sí mismo, a través de las Escrituras, nos va a llevar al estado de que conozcamos plenamente a este Dios para que caigamos rendidos ante Él, para que caigamos, como lo que leía ahorita nuestro hermano Pablo ¿dónde fue? En Oseas. Habacuc, hermano, nos lleve a de verdad temblar ante este Dios, y lo que también tanto Efraín como Israel nos llevaban, nos leían, hermanos, a ver cómo el Espíritu Santo está ahí, a ver cómo Cristo está ahí, y quedar asombrados verdaderamente en todo eso, hermanos. ¿Por qué? Porque ese es el fin, ese es el propósito de poder encontrar a la manifestación del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en las Escrituras. Que su iglesia pueda contemplar cómo la voluntad grandiosa de este Dios todopoderoso se manifiesta en nosotros, hermanos. Y de alguna forma, hermanos, pues hemos tenido oportunidad de avanzar de manera limitada por el tiempo, pero quisiéramos ir terminando, o más bien buscando nuestras conclusiones. Entonces les pediría que si me ayudaran con sus conclusiones o sus últimos puntos de vista. ¿Quién empieza? Isra, perfecto. Bueno, ¿por qué es importante conocer la Trinidad, hermanos? Bueno, para tener una relación adecuada con nuestro Dios, una relación, una comunión con Él. Muchas veces, a veces solo nos quedamos con, bueno, yo me quedo con Jesús, pero nunca vamos hacia el Padre o hacia el Espíritu Santo, solo estamos en Jesús, en Jesús, en Jesús, y Él es nuestro Señor, amén, Él es soberano, Él es nuestro Salvador, pero nunca vamos hacia el Padre o hacia el Espíritu Santo. O a veces muchos se quedan solo el Espíritu Santo, como uno de nuestros hermanos lo mencionaban, y se quedan en manifestaciones espirituales y piensan que solo con el Espíritu Santo hoy está, ¿no? Pero no, Jesús vino a dar las buenas nuevas de su Padre, y vino a dejarnos al Espíritu Santo para el crecimiento de la iglesia. Y estos tres están actuando hoy en día, estas tres personas, y están actuando en su iglesia. Jesús aún le dice a sus discípulos antes de irse en la cena, le dice, me manifestaré a ustedes. El Padre y yo vendremos y haremos morada en ustedes. Y hasta le preguntan, ¿cómo se va a manifestar? Pues vendremos y haremos morada con ustedes, el Padre y yo. Casi nunca nos dirigimos, hasta Jesús dijo en la oración, Padre nuestro. Y muchas veces estamos alejados de este Padre que Jesús nos vino a revelar, al Señor, nos vino a abrir el camino otra vez al huerto de Edén, a la Jerusalén celestial, donde estaremos con el Padre, por el amado Hijo, mediante el Espíritu Santo. Y muchas veces nos quedamos con una sola de las tres personas, pensando que, ¿cómo se llama? El que más te cae bien, cuando no, son las tres personas que se están involucrando completamente con nosotros, si somos la iglesia, para nuestra santificación, para nuestro crecimiento como iglesia y para el conocimiento de tener una relación con Él. Él quiere tener una relación con nosotros, así como las tres personas en sí tienen una relación en un solo Dios. Él quiere tener una relación con nosotros, con su iglesia, con su amada. Jesús es Dios, el Espíritu Santo es Dios, y el Padre es Dios, Jehová o Yahweh es Dios, y solo hay un solo Dios. Eso nos tiene que quedar bien claro, hermanos. Pero como conclusión, ¿qué diría? Bueno, es necesario que conozcamos a nuestro Dios, es necesario que conozcamos a nuestro Señor, y es necesario que conozcamos al Consolador, porque nuestra vida depende de ello, y nuestra relación con nuestro Dios único
es conocerlo a Él, es tener la vida eterna. Solo quisiera leer en Juan, terminando, Juan 20, aquí habla de la incredulidad de Tomás, pero le dice, hablando Jesús a Tomás, dice, luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Hoy no vemos a nuestro Dios trino, hermanos. Hoy no podemos contemplarlo, pero Él es nuestro Señor y nuestro Dios, como lo dijo bien Tomás aquí. Y si queremos creer y conocer, creer en Él, debemos conocerlo, hermanos. ¿Cómo? Mediante su palabra, mediante las Escrituras. Podríamos hablar infinitas horas sobre la Trinidad y ni aún así explicarla de manera correcta, ni la podríamos llegar a un 1% de lo que es la Trinidad. Vamos a pasar una eternidad de lo que es la Trinidad, vamos a pasar una eternidad conociendo a nuestro Dios Trino. Así es. Amén. Friend. Sí, amén. Gracias, Isra. Fíjate que como conclusión, yo en Mateo 7 encuentro un regalo del Señor que Isra decía, si buscamos muchos ejemplos no vamos a encontrar para explicar la Trinidad porque no se puede explicar. Pero lo que sí que le puedo decir que, aunque muchos teólogos no pueden explicarla al 100%, el Señor le ha placido revelarse a nosotros. A Dios le ha placido revelarse a nosotros y seguramente a ti se te ha revelado el Dios Trino. Ahora a la luz de la palabra puedes distinguirlo por la fe que ya te ha sido dada, ¿no? Y algunos que tuviéramos alguna duda del Dios Trino, pues el buscar en la Biblia, el empezar a estudiar los atributos de Dios, al definir qué es Dios a la luz de la Biblia y cuáles son los trabajos de estas personas. Y quiero compartirte, leyendo rápidamente en el capítulo 7 de Mateo, dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo el que pide recibe y el que busca halla, al que llama se le abrirá. Oh, qué hombre hay entre vosotros. Si su hijo le pide pan, le dará una piedra, o si le pide pescado, le dará serpiente. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más, fíjate, la primera persona que aparece, es más vuestro Padre que está en los cielos, dará cosas buenas a los que le piden? Pero eso, todo cuanto queráis que os hagan los hombres, así también haced vosotros con ellos, porque esta es la ley y los profetas. Y es la segunda persona que aparece, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y amplia la senda que lleva a la perdición, y muchos son los que entraron por ella. Aquí está hablando de Cristo. Cristo se define como la puerta, porque estrecha es la puerta y angosta la senda que lleva a la vida, y pocos los que la hallan. Y luego, viendo la tercera persona, dice, cuidando los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. Si vas a otros fragmentos de la palabra, vas a encontrar los frutos del Espíritu Santo, que obviamente no son los que estos profetas tenían, ¿no? Y de nuevo en este plan vemos que el Padre nos da como Él quiere. Él se ha mostrado a nosotros. Ahora en la luz de la doctrina de la Trinidad podemos distinguir tal vez estas personas, pero no quiere decir que si no la comprendes, el Dios Trino no se te haya manifestado, mi hermano. El Dios Trino se te ha manifestado si tú eres un genuino creyente y el Señor te ha llamado. Eso es, no es que lo entiendas o no. Y tal vez la palabra de mi hermano que decía, si no entiendes la doctrina de la Trinidad, eso no tiene que ver la salvación, está mal dicho. No, nuestra expresión está mal dicha, la expresión. Si el Dios Trino le ha placido salvarte, aunque no lo entiendas, Él te está salvando. Pero esto depende de Dios, no de ti. Pero el Dios Trino es una verdad en la Biblia y lo comprobamos una y otra vez. Que el Señor te bendiga, mi hermano. Amén. Paulo. Amén. Pues yo considero que es de vital importancia los alcances de esta maravillosa doctrina, porque negar la Trinidad es negar el cristianismo, ¿no? Se niega la persona de Dios cuando no queremos o cuando no creemos, ¿no? Me parece que debemos ser humildes delante del Señor y de su palabra y reconocer que hay cosas que no entendemos, pero que son, ¿no? La cruz del Calvario necesitaba que fuera Dios mismo quien subiera para podernos expiar, para poder propiciar la ira de Dios. Y bueno, aquí acoto, ¿no? Porque de repente me pasó que se entendió mal la palabra propiciar y me decían que Dios no la
como si la hubiera provocado, ¿no? Pero me refiero en el contexto del entendimiento del Antiguo Testamento del sacrificio de la propiciación, en ese sentido, ¿no? Que era el sacrificio que satisfacía la ira del Señor, ¿no? Entonces, en ese sentido digo que Jesucristo lo que debía propiciar era un cordero sin mancha, y ya no existía ningún hombre sin mancha, no existía. Debía ser Dios en un cuerpo humano y sostenido por el Espíritu Santo para que no recibiera contaminación por la sangre de su madre, ¿no? Entonces, yo creo, hermanos, que es de vital importancia el estudio de la Trinidad, es de vital importancia el entenderla, adoptarla y defenderla por fe, ¿no? No estamos diciendo nada más creerlo porque lo decimos, hermano. En verdad hay muchísimos textos en los cuales puedes tú encontrar eso como un comercial en la página de la iglesia a la que pertenecemos, de la Iglesia Bíblica de Jesucristo, en ibj.mx. Ve la sección de blog, y ahí busca Trinidad, y hay un artículo donde vienen muchos textos y bases bíblicas para que puedas revisarlas, ¿no? Y por supuesto, lee tu Biblia, hermano. Es maravilloso este Dios trino que tenemos, y poderlo, que Él se manifieste de esta manera. Y si nos atrevemos a buscar con más dedicación y entendimiento de su deidad al Espíritu Santo y al Padre, creo que podremos disfrutar más plenamente de una relación plena con Dios, ¿no? Con un Padre, con el Espíritu, con su Hijo. Es algo glorioso que nos ha regalado, y creo que debemos defenderla. Yo creo que ese sería como que el punto final que diría es creerla y estudiarla para no tanto para volvernos cabezones, como decía yo, y atesorar conocimiento, pero creo que vienen tiempos en que la doctrina cristiana, la sana doctrina, va a ser golpeada y está siendo golpeada, y tristemente veo, bueno, no tristemente, gracias a Dios veo hombres valientes que están defendiendo su palabra, pero ¿saben algo? Son hombres ya mayores, son hombres ya que están entrando en años, y me preocupa la siguiente generación de la iglesia, ¿no? Y si no hay iglesia que se dedique y que se clave fuertemente en la palabra para poder tener los elementos, y como dice el apóstol Pablo en su carta, para que estemos preparados para establecer defensa de este evangelio cuando fuera necesario, ¿no? Sí. Pero ¿qué pasa si alguien llega y nos empieza a bombardear con esto de la Trinidad y no dice el Shema, que solo es un Dios, y ¿cómo vamos a defenderlo, no? Y yo pienso que no es que Dios necesite ser defendido, ¿no? Pero nuestra fe sí debe ser defendida, ¿no? Entonces, creo que esa será mi recapitulación final. Creo que esta sesión no era la intención satisfacer la sed, sino provocar más, hermano, que te des sed y busques más de esta maravillosa doctrina y de este Dios trino que nos ha visitado y que nos ha redimido. Sí, claro, amén. Pues hermanos, para nosotros nos ha dado tanto gusto poder poner este tema aquí en este tiempo, porque obviamente lo que buscamos es eso, hermanos, que conozcas verdaderamente a aquel que entregó su vida por ti, hermano, porque así como Cristo plenamente entregó su vida por cada uno de nosotros, pues es el provocarte, obviamente, por la palabra, para que conozcas verdaderamente al Dios que te ha amado, al Dios que te ha salvado, pero también al Dios que condena el pecado, pero también al Dios que viene su ira para aquellos que no corran a la salvación, ¿no? Que esto solamente puede venir de Dios, pero es eso, hermanos, conocer, relacionarnos, asombrarnos de la manifestación del Dios Trino, hermanos, y por todo esto, pues entonces vivir o tener una vida cada vez más encaminada a la santidad. Hermano, que Dios te bendiga. Gracias, Efraín, gracias, Paulo, gracias, Isra, gracias, Casita, por estar con nosotros en este tiempo, hermanos, a pesar de las complicaciones que hemos llegado a tener, hermanos. Tenemos estas herramientas, tenemos todo, pero al final siempre hay algo que pudiera obstaculizar, pero damos la gloria a Dios porque nos sigue permitiendo este tiempo, hermanos, y pues que Dios les bendiga. Si el Señor nos lo permite, estaremos en contacto, y por supuesto te invitamos a que revises la programación de Radio Malac, que revises la programación también de la Iglesia Bíblica de Monte del Señor, y por supuesto del Camino a la Verdad y la Vida. Que Dios les bendiga, hermanos, y si Dios nos permite, estaremos viéndonos la próxima semana. Bendiciones, hermanos.
quien formó las olas al hablar, quien contó la arena en el mar. Reyes, pueblos tiemblan a su voz, la creación le rinde adoración. Contempla a Dios, en su trono está, venid y adoradle. Contempla al Rey, nadie es como él, venid y adoradle.